El siguiente relato que les voy a contar me fue enviado hace como unos días, hace aproximadamente 3, el cual dice que un abuelito, siendo noble, adoptó un perrito que llegó a su casa, uno que tenía los pies como de ser humano y la cara como de una mujer. El pobre anciano creyó que estaba deforme por un mal genético, cuando en realidad era un nahual que nunca se alcanzaba a convertir totalmente en animal. Pero bueno, el siguiente relato va a ser contado en vivo por su amigo y servidor Chemo San Juan y lleva por título: Mi abuelo le quemó las patas a un nahual. Relato de la bestia híbrida que odiaba las visitas. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Una de mis tías me contó que mi abuelito en una ocasión se agarró a muerte con un nahual, esto allí en el rancho. También ella me dijo que a su casa una noche llegó solita una extraña perrita de raza pequeña. Lo raro de ella fue que tenía una cara casi humanizada y algunos dedos de sus pies parecían humanos. Mis abuelos, en vez de correrla, por lástima la dejaron entrar a la casa. Ellos creían que era deforme y que la podían lastimar los otros perros. Por ese motivo y por pena, la dejaron vivir allí con nosotros. Curiosamente, gracias a este animal, ya no se acercaban los zorros o coyotes para comerse a las gallinas, y tampoco los otros animales que siempre se robaban los granos de maíz. Pero no todo era paz ni dicha en esa casa. Curiosamente, a este perro no le gustaban las fiestas o visitas de mis tíos y tías. Y por increíble que parezca, las fiestas siempre terminaban temprano, o de plano se cancelaban. Pero en una ocasión supieron el problema del asunto que les cuento. Cada vez que la familia tenía alguna reunión, posada, bautizo o fiesta familiar, así como evento importante, se quedaban de comer, porque en la mayoría de los casos, alguien o algo que estaba allí en la casa siempre se llevaba el pollo o la carne de cerdo, e incluso se robaba hasta las tortillas. Pero bueno, una vez cuando todos estaban en la casa, pasó una trágica cosa, la cual, aparte de molestar al abuelo, lo puso a pensar, y en verdad mucho. Resulta que esa vez, por orden de la abuela, mi viejito se regresó allí para la casa antes de que terminara la misa, supuestamente para calentar la comida y así servirle a los invitados. Pero lo que vio al abrir la puerta le causó mucho asco y lo dejó impresionado. Resulta que cuando el abuelo entró a la cocina, miró a la extraña perra en posición humana y defecando encima de la comida, de las tortillas y en todos los trastes que se utilizaban para darle de comer a los invitados. El abuelo no lo podía creer, y en ese momento la perra nahual no imaginó que ya había sido descubierta. De manera sorprendente, el abuelo pudo dar fe, así como algunos vecinos e incluso mi tía, la más chica, ya le habían dicho algo que nunca hizo caso y nunca les creyó, de que ese feo perro, aquel que levantaron de la calle, era un nahual, una bestia repugnante, pero este nunca les creyó. Durante mucho tiempo pasó lo mismo, y siempre, cualquier cosa que iban a utilizar para alguna fiesta, como por ejemplo un metate, una canasta o hasta las ollas, pues estas siempre las bañaban de orines, y ahora sabía que la culpable era su perro. La abuela presentía algo, pero como sabía que el abuelo adoraba a este animal feo, jamás se atrevió a decirle nada. Nadie hasta ese momento en la casa sospechó que esa perra no era cualquier animal. Por el contrario, estaban ante un auténtico nahual, una bestia híbrida, una que odiaba el ruido, las visitas, las fiestas
y hasta los borrachos. Dicen que el abuelo sacó su machete para darle fin a esto, pero el nahual, convertido casi en mujer, se paró en posición de 2 patas y brincó por arriba de él y escapó. El abuelo, asustado, les gritó a todos los familiares de lo que estaba pasando. Estos, como no creyendo, fueron tras el nahual, pero ya no apareció. Pasaron las horas y la bestia seguía sin regresar. De hecho, no era tonta, porque sabía que en ese momento le estaban tendiendo una trampa. Ya por la noche, todos los invitados se fueron a esconder y apagaron las luces. De hecho, mis tíos guardaron todo. Fue en ese momento que la perra nahual se confió y se regresó a la casa como si nada hubiera pasado. Antes de entrar, se asomó para ver si no había peligro, y al ver que estaba todo apagado y en total silencio, el nahual se confió y se metió lentamente a la casa. Al momento de entrar a la cocina, el nahual ya no pudo caminar, porque sintió que se le estaban quemando las patas. Al bajar la mirada al piso, lanzó un grito de terror como de mujer, porque estaba parada sobre una capa de sal, y ésta ya le estaba provocando hórridos olores. De repente, de atrás de la puerta, salió el abuelo con un machete bendito, uno curado con ajo, y sin darle tiempo de nada, de hecho ni de suplicar por su vida, el abuelito de un tajo aniquiló a la perra nahual, ante la atónita mirada de todos los invitados y de mis familiares. Acabar con la bestia no fue fácil, y más porque agonizó y tardó en perder su vida. Como último recurso, el abuelo cortó leña y mejor la calcinó, porque sabía que si no lo hacía así, habría consecuencias. Resulta que en el rancho se rumoraba que si dejaba rastros sueltos, como huesos, dientes, pelo o alguna parte del nahual, alguien que supiera lo podía revivir en cuestión de horas, y así éste regresaba a la vida con más furia. Después, al amanecer, la abuela les advirtió a todos que si alguien preguntaba por esa perrita, se hicieran los mensos y que no dijeran nada. Más bien dicho, que no contaran lo que realmente pasó, porque cuando muere un nahual, de inmediato alguien viene para reclamar su cuerpo. Pues, ¿qué creen que pasó, señor Chemo San Juan? Resulta que al día siguiente, un señor muy viejito se acercó y preguntó por la perra, y también preguntaba sobre sus rastros, como por ejemplo, les dijo que él le extrañaba mucho, pero también les comentó que si no habían dejado por allí algún dientito, alguna patita o pelo suelto para guardarlo como recuerdo. Asustados mis familiares, respondieron que no sabían nada de lo que preguntaba. Horas después, el anciano se marchó llorando y maldiciendo por su hija, la más chica, que no aparecía. Desde ese día descubrí que efectivamente se puede revivir a un nahual a través de sus huesos, dientes o pelo, y es por eso que mejor debes de calcinarlo. Por último, señor Chemo San Juan, les quiero contar que para evitar que los nahuales entren a tu propiedad, lo indispensable es que cuelgues cruces pintadas de cal. Esto los ahuyentará. Esto me lo contó mi abuelo, y he visto que en su casa, al día de hoy, tienen la pared repleta de cruces blancas y muchas bolsas de sal. Posiblemente esperan el regreso del nahual. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Luis Antonio Nájera. Las formas antiguas del nahualismo. El pueblo de los brujos nahuales cambiapieles. Por favor, apaga la luz, cierra los ojos e iniciamos. Buenos días, tardes o noches. La siguiente historia que les quiero contar es respecto a la gente que cambia de forma,
Me refiero a los brujos nahuales, aquellos que empleaban anteriormente las formas antiguas para volverse un toro negro o incluso hasta un caballo nahual, y con eso sembrar el pánico. Tengo un primo, uno que siempre estuvo pegado a la Iglesia Católica y a los santos. Incluso su familia es muy creyente de Dios, y para todo realizaban fiestas en honor a las vírgenes. Incluso mi primo desde niño ha pertenecido a la Catedral de Puebla y es un distinguido integrante de la diócesis de Puebla, al grado que en los casos más fuertes acompañó al obispo para ver casos ajenos de otras iglesias. Él ya tiene más de 30 años de pertenecer a una orden especial y ahora es el responsable de ir a lugares lejanos para cristianizar a los indígenas y ver en dónde se necesita predicar la palabra de Dios. Es por eso que le tienen mucha confianza y lo mandan como visor para las nuevas iglesias en lugares donde la fe de Dios se está perdiendo. Pero bueno, no todo era cierto. Él pensaba que su trabajo era fácil, pero en una ocasión, en el año de 1976, al primo lo mandaron a un asunto muy especial, y no era allí en su estado. Por el contrario, lo asignaron a una misión en un lugar llamado Paracho, Michoacán. Al parecer tenían datos de que en ese lugar los pobladores se estaban alejando de la palabra de Dios y se estaban metiendo de lleno en las artes oscuras, pero sobre todo en las viejas prácticas del nahualismo y en sus formas antiguas, las cuales estaban prohibidas. Y creo que no les mintieron, porque tengo entendido de que efectivamente en Michoacán hay mucha magia de ese tipo y cosas donde la gente, especialmente los hombres, se pueden transformar en cuanto animales plazca. Son imposible, pero es cierto. Esto dependiendo el tipo de animal que ellos alquilaran. Dicen otras personas, por ejemplo los viejos, que un brujo nahual se convierte en el animal que atrapes o acabes con tus propias manos, sin el uso de un arma. Pero bueno, resulta que mi primo me contó que efectivamente hubo 2 ocasiones en las que junto con otro compañero de viaje tuvieron encuentros con la cosa mala, los seres que se convierten en bestias, y les pasó cuando iban caminando hacia un lugar conocido esa noche. La primera vez fue cuando regresaban de hablar con los ateos, ya de camino al pueblo. Fue que les tocó ver a lo lejos cómo iba caminando un perro por debajo de la luz de un poste. Pero este perro creo no los vio y no caminaba normal. Por el contrario, justo en el momento que pasó por detrás del poste, se comenzó a revolcar y después de varias marometas se terminó levantando en 2 patas rápidamente. Aunque no lo crean, el perro se convirtió en un ser humano frente a ellos. Obviamente que se quedaron sorprendidos, porque eso no era ningún animal creado por Dios. Eso era un brujo, con la facultad de utilizar las formas antiguas del nahualismo, y así realizar la metamorfosis de la bestia híbrida, pero de manera diferente. Al verlos el campesino, y al sentirse descubierto, mejor se echó a correr, y no se detuvo para nada, hasta abandonar el pueblo por completo. Por su parte, mi primo y su compañero de evangelización, como pudieron, corrieron con dirección a la iglesia del pueblo, aterrado de lo que vieron. En la siguiente ocasión, le sucedió algo parecido, con la única diferencia de que vieron cómo un ave bajó del cielo para convertirse de igual forma en una persona. Pero también allí se llevaron la sorpresa de su vida, porque cuando esta mujer se puso de pie, resultó ser doña Mitila, la mujer que les rentó un espacio para descansar en su casa. Después de eso salieron corriendo y abandonaron la misión, porque sin duda habían llegado
al pueblo de los nahuales, un lugar donde tenían las formas antiguas para convertirse en bestias. Años después, el mismo primo me contó que cuando fue a otra misión al estado de Puebla, se vivió un evento impresionante. Resulta que en la sierra de Zacapoaxtla, unos muchachos habían agarrado un perro, pero uno muy extraño. Decían los campesinos que estos pobres niños habían salido de madrugada para ir a buscar leña en el monte. Y como se pusieron a jugar, les cayó la noche, y al ver que ya estaba oscureciendo, como pudieron buscaron el camino de regreso, pero como era puro monte, no sabían cómo regresar. El testimonio que contó el niño más grande fue que aproximadamente a las 8 de la noche notaron que algo los seguía. De hecho, venía sigilosamente atrás de ellos. Para eso volteaban y buscaban entre los árboles y hierba, pero allí no había nada. Recordó que uno de ellos traía un pedazo de pan de sal o bolillo, esto para el camino, y para eso le puso una trampa, para ver qué rayos o cosa era lo que los venía siguiendo. Se escondieron atrás de un árbol. De repente vieron unas sombras, y de allí salió un perro negro, y devoró el pan en segundos. Pero curiosamente, este animal se sintió mal, al grado que comenzó a vomitar. Al verlo más de cerca, notaron que no era cualquier clase de perro, más bien era algo jamás visto. Como el animal ya estaba enfermo, lo agarraron muy fácil y se lo llevaron para su casa, sin saber que habían firmado su sentencia de muerte. Lo que se contó en el pueblo fue algo aterrador, porque cuando los niños llegaron a su casa a eso de las 10 de la noche, no llegaron solos. Junto a ellos venía un perro negro, parecido a la noche, pero uno muy feo. Los más ancianos del rancho se pusieron a rezar y dijeron que habían traído al diablo al pueblo. Los padres de los dos muchachos se murieron al amanecer. Uno de sus hermanos más grandes se perdió en el cerro, y el par de muchachos como que se secaron. Estaban bien flacos y pálidos, y con las mejillas hundidas. Lamentablemente a las pocas horas murieron, pero antes dijeron que el nahual los había enfermado, robándoles el alma. Esto pasó cuando mi primo se dedicó a evangelizar a la gente, pero como vio cosas aterradoras, ya no quiso seguirle, y más porque allí en Puebla y en otros lugares pasaban cosas extrañas. Donde viven mis abuelos al día de hoy, se cuentan historias de este tipo, y uno de los temas sobrenaturales es justamente el de los nahuales. Aquí se cuentan que han sabido de la existencia de dichos seres, porque hace tiempo una persona del pueblo delató a su familiar y dijo que era un nahual, pero nadie le creyó, ya que quien lo delataba era un médico muy querido, y además cuentan que era muy sabio e inteligente. Mi abuelo dice que tal vez sí lo era, ya que un ser humano capaz de convertirse en un animal debe de ser alguien con mucho conocimiento, sabiduría y poder, ya que para nada existe la creencia o la típica idea de que un simple campesino sin conocimientos puede ejercer el oficio de las formas antiguas, de las prácticas del nahualismo, la mutación híbrida de las bestias. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Luis Carlos Romero. Como les he platicado en diferentes relatos, amigos, los nahuales de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz, del estado de Guerrero son diferentes. Hay algunos nahuales que se pueden convertir en diferentes animales, pero la antigua forma del nahualismo o las formas antiguas dicen que solamente aquellos brujos que casen con sus propias manos sin el uso de armas a un tigre,
a un jabalí, a un perro, a un zorro, a una pantera, se puede convertir en ese animal híbridamente. Hay muchas personas que se convierten en tlacuaches, en armadillos, en conejos, porque son animales que fácilmente cazan con sus manos. Aquellos que se convierten en tigres, en osos, en leopardos o en panteras, son personas que realmente se jugaron la vida. Y créanme, no fue fácil todo esto que les cuento. Las antiguas creencias o las antiguas formas del nahualismo dicen que los aztecas y los mayas fueron los primeros pobladores del mundo antiguo en convertirse en nahuales. Y con la llegada del ser español, del europeo, esto se salió de control. Y ya no fueron nahuales puros, fueron nahuales bajo la influencia de las artes oscuras, del paganismo y de la brujería. Gracias. Espero que les haya gustado este relato. Por favor, compártanlo